Bienvenidos al seminario El clamor de la niñez y la esperanza de la familia con el doctor José Batista. Mi nombre es Benito Bongarrás, soy director ejecutivo de Alfalit y tengo el agrado de presentarles un material, presentarles 3 jornadas que son de primera calidad. Pero ¿qué es Alfalit? ¿Quién es Alfalit que auspicia este evento? Alfalit es una organización internacional, pero no queremos que usted no nos conozca porque queremos que usted en su iglesia piense en implementar Alfalit como un ministerio congregacional. Así que vamos al video de presentación de Alfalit. ¿Qué les parece? Se llama el apóstol de la alfabetización. En castellano, Alfalit Internacional fue fundado en 1961 por Luisa y Justo González junto a Eulalia Cook, que tomaron como base el método Laubach y lo adaptaron para Latinoamérica. Alfalit Internacional está trabajando en casi todos los países de habla castellana de América, comenzando en Haití y proyectándose con el método en portugués a Mozambique, Angola, Sudán, Guinea-Bissau y Portugal. Alfalit recibió el primer premio de alfabetización de la UNESCO en 1983 y también recibió un reconocimiento especial por los programas en Guatemala. En 1988 trajimos el programa Alfalit a la Argentina y por casi 6 años lo desarrollamos para luego delegarlo a otra institución. Sin embargo, retomamos la tarea con Alfalit a fines del año 2018 y junto con los instructores que reencontramos, vino a estar con nosotros el pastor Roberto Pérez. Realizamos cursos de capacitación de maestros voluntarios en Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, San Luis y Chaco en la zona Huichí. Hemos capacitado a más de 200 maestros alfabetizadores voluntarios que ya están trabajando con cerca de 350 alumnos iletrados. Pero si en Argentina hay un 5% de iletrados, según estadísticas oficiales, que son más de 2 millones de adultos, hay mucho camino por recorrer. La estrategia es sencilla. Comenzamos con un contacto con iglesias evangélicas, con la formación de maestros alfabetizadores voluntarios. Estos, a su vez, encuentran iletrados, nos informan a través de nuestros coordinadores, les enviamos el material gratuitamente para alfabetizadores y alumnos y vamos siguiendo el avance del aprendizaje. Con el método Alfalit, la persona que no sabe leer y escribir lee su primera página ya en la lección inicial y puede aprender a leer y escribir en tan solo 3 meses. Actualmente, esperamos comenzar a trabajar en las cárceles de la provincia de Buenos Aires a partir de febrero del 2020, a la vez que nos estamos extendiendo a Málaga, España, donde un matrimonio misionero está trabajando en campamentos de refugiados. Estamos comprometidos a erradicar la esclavitud de la ignorancia y el subdesarrollo, enseñando a los iletrados a leer y escribir.
Yo soy Gregoria Quintana, tengo 73 años. Nací en provincia de Formosa, Palo Santo, nací y me crié ahí. No me fui a la escuela, no conocía a la escuela, no sé cómo era la escuela. Y ahora acá recién que empiezo a conocer y quería aprender a leer. Y nada, no podía hacer porque veía que había letra, pero yo no entendía. Y quise aprender a leer, a escribir. Cuando yo empecé a estudiar el alfabetismo, me empecé, parece fácil para mí y aprendí. Porque me enseñaron, ustedes me enseñaron la letra, qué letra es, todo. Y con los cuadernitos. Es linda para aprender a leer, para saber la calle dónde va. Porque cuando uno no sabe leer, no tiene rumbo. Alfalit. Para nosotros los que trabajamos en Alfalit desde hace muchos años y los que trabajamos en las zonas carenciadas del país, se hace imprescindible ayudar a niños y a mayores a salir de la ignorancia y a desarrollarse como personas con la dignidad que Dios les dio por haberlos creado a su imagen y semejanza. Hay un libro que estuve leyendo que es del doctor Batista que se llama El clamor de la niñez o Sancho Panza para presidente. Seguramente él lo va a compartir en alguno de sus conferencias. Pero leyendo este libro se sacudió mi corazón porque vi la realidad de nuestros conurbanos, vi la realidad del país que nos toca vivir y me hizo acordar a una canción que refleja eso. Y es una canción de Pancho Martel, que Pancho Martel nos canta ahora, y es una quizá conocida por ustedes, que se llamaba Gustavo. ¿Lo escuchamos a Pancho? Adelante. A pedido de mi hija, la productora, cuento un poquito cómo hice esta canción. Fue compuesta en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el año 1982. Axel. Una inundación muy grande azotó la ciudad. ¿Puedes armar el mail? Una tarde cuando fui al supermercado a hacer unas compras, encuentro un chico llorando en la vereda y ahí transcurre lo que cuento en la canción. Todo fue absolutamente cierto, no sé nada más de él, simplemente me dijo su nombre, no pregunté su apellido, no pregunté su dirección, no lo volví a encontrar, pero ahí nació la canción. Su título se llamaba Gustavo. Se llamaba Gustavo y lloraba tanto cuando yo salía del supermercado, pues le habían robado unos simples 10 pesos que él llevaba a su casa para almorzar. Él tenía 10 años, su mamá lo esperaba con aquel producto de vender los diarios, muy flaquito y con frío, la campera amarilla y el rostro mojado de llorar y llorar. No sé dónde andará, la mañana era fría, la llovizna caía sobre su soledad. Su pequeña agonía a mí me estremecía de tan solo escuchar de su vida sombría que no tiene alegría, que no puede jugar. No sé dónde andará. Yo le di otros 10 pesos, quise darle unos besos y le pude explicar que hay un Dios de cariño que no quiere que un niño tenga que trabajar. Y pensando en su ejemplo, me metí yo en el templo y me puse a llorar. Se llamaba Gustavo, su tristeza niña, su mirar de frío me quedó grabado.
quien le había robado. Más le valiera atarse una piedra en el cuello y arrojarse en el mar. Quien tuviera el dinero y el amor suficiente, que no sea indiferente a la infancia indigente. Quien hoy es inocente por presión de la gente, mañana en delincuente se puede transformar. No sé dónde andará, la ciudad sigue fría y la misma apatía rige la sociedad. No es el hambre de un día, sino la rebeldía que después va a estallar contra aquel que tenía, pero aún más quería y jamás quiso dar. No sé dónde andará, no es mi filosofía una apología de la mendicidad. Es más bien un llamado a que te sientas tocado por la necesidad. Si sabes que a tu lado pasan tantos Gustavos que no deben llorar. Querido Gustavo, en tu noche triste que no tiene estrellas, que no tiene amor, sos patito feo, sirirí del diario que nadie compró. Hallarás un día la mano enemiga del que te robó y la prepotencia del que tiene todo, pero no te dio. Cuando allá en la escuela sigas la secuela del repetidor, porque las neuronas se quedan dormidas de desnutrición. Cuando por las calles aprendas lo malo que no quiere Dios y bajo tu techo esté el hogar deshecho que no querés vos, recordame a tiempo quien te dio unos pesos, quien te habló de Dios, porque Jesucristo es lo más hermoso que comparto yo. Te sigo esperando, mi guitarra encima de la inundación, un portón celeste con dibujos blancos, allí vivo yo, mientras por el mundo sin cobrar derechos vague esta canción. Llorarán algunos, pero lo importante es que no llores vos. Si sabes que a tu lado pasan tantos Gustavos que no deben llorar. Gracias, Pancho. A tu lado pasan muchos Gustavos que no deben llorar. Pasa mucha gente necesitada y el desafío que el doctor Batista nos hace como iglesia, como pueblo de Dios, es a no quedarnos adentro, sino salir a la comunidad en la cual Dios nos puso y trabajar de manera que no haya muchos Gustavos, que no haya muchos niños, que no haya ningún niño, ninguna familia que esté viviendo la angustia del desprecio, la angustia de la necesidad, pero sobre todas las cosas trabajando en sus vidas. El doctor Batista nos va a compartir ahora su primera conferencia de este seminario. Yo le invito a, por favor, a que tenga un papel con rayas y anote las preguntas. Va a aparecer un mail a alfalidargentina@gmail.com. Lo va a tener usted durante la conferencia. Anote sus preguntas, mándenosla al mail. Y el doctor Batista me dijo ayer, estoy listo para contestar cada pregunta, porque el desafío es personal para cada uno de ustedes y es congregacional para cada una de las iglesias de la Argentina y de los países de Latinoamérica que estén aprovechando este seminario. Doctor Batista, bienvenido a compartir con nosotros lo que Dios puso en su corazón. Presentarlo sería una cosa muy larga. Yo le digo, bienvenido amigo José Batista. Que Dios le bendiga en su primera presentación. Adelante, por favor. Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes a través de los medios para hablarle un poco de algo que hace tiempo se conocía
y algo que comenzó también en el principio de la misma creación. Desde el punto de vista científico, el virus actual, ¿verdad?, en la pandemia que tenemos, es algo que ya se había estudiado hace tiempo. Ya para 1980 y pico, ya aparece en los libros el estudio del virus. Además, luego más tarde, cuando se descubre lo que realmente causaba el HIV, pues también se estudia que hay una correlación con el actual virus. Hay otra correlación y es con las bacterias que toman los animales muchas veces. Así pues que si usted tiene animal en su casa, usted debe limpiarlos para seguir adelante. Hay otras cosas que yo voy a hablar un poquito más, pero en esta imagen de Caminito está representada la soledad del mundo. Pero la soledad física nace en la soledad espiritual. Así que uno de mis paseos favoritos en Argentina se convierte en lo que le llamamos el modelo de enseñanza para lo que voy a estar hablando en el día de hoy. En la siguiente transparencia, son 3 libros que hace mucho escribí. Uno es la Operación Josué. O sea, cómo se transforma una nación. O sea, cómo usted comienza a transformar una nación, porque lo que estamos viendo ahora es que el mundo no va a ser el mismo y lamentablemente se va a transformar en una forma que no fue proyectada. El otro es que el origen de la primera pandemia que causó esta fue cuando se destruyó el tejido social. ¿Qué es el tejido social? Cuando la sociedad no existe si no existe la familia. Y la familia no existe si no existe un hogar. Y Dios comenzó la sociedad basada en el hogar. Y fue esa ruptura porque nos dedicamos simplemente a vivir de lo económico, olvidamos la parte espiritual y eso nos llevó a lo que yo le llamo la segunda pandemia, que es donde estamos hoy. Hay otro punto bien interesante. La mayoría de los problemas que tenemos hoy, la pandemia que tenemos hoy, no es un problema simplemente humano, es un problema de gobierno, es un problema de una competencia que va en espiral ascendente en busca de quién controla la economía del mundo. Por lo tanto, voy a tratar 3 conferencias. La primera conferencia es de dónde salimos. La segunda conferencia va a ser cómo volvemos a regresar a ese punto. Y la tercera conferencia es qué debemos hacer. Así que voy a estar dando 3 conferencias en ese estilo. ¿Cómo establecer un cambio psicosocial? Cuando hay una enfermedad, se da para que busque un diagnóstico y ese diagnóstico, ¿verdad?, produce el análisis que va a dar el tratamiento. Pero cuando hay lo que nosotros llamamos epidemia, cuando es focalizada, o pandemia, cuando es global, nosotros tenemos que ir al foco. O sea, el tratamiento no sana a menos que el foco no sane. Eso lo hemos visto y lo estamos viendo aquí mismo en Aguadilla, ¿verdad? Después del 4 de julio, cómo han aumentado los casos. ¿De acuerdo? Porque la gente está pensando en que me puse una máscara, pero no está pensando en cuál es el foco real de la epidemia. Y es ahí donde tenemos los problemas. Seguimos adelante porque hoy me voy a dedicar a ir al foco para entenderlo. Lo que voy a hacer es, en el concepto de las 2 pandemias, y que voy tratando la primera, es presentar un modelo de afrontamiento para educar al ser humano en medio de los cambios globales y sus impactos en la rotura del tejido. Porque si no estuviésemos en el proceso de globalización, esto no hubiera ocurrido. Así que a medida que nos vamos globalizando, se van extendiendo los males globales del ser humano. Y estamos al punto de perder la generación de principio de la próxima generación. Por primera vez, 2 generaciones
¿verdad?, la que llevó a crear este problema, que estamos ya sobre los 80 años, y los que están comenzando, que ya van por los 20 años. Y fíjense que la cantidad de contaminación ocurre entre personas mayores y ahora en jóvenes de aproximadamente 20 años, aunque en Puerto Rico y en otros sitios han muerto niños porque tienen enfermedades asociadas a los problemas de respiración, ¿verdad?, los problemas genéticos, y por eso también se puede producir. Uno de los principios que yo he enarbolado en todas las grandes empresas que he trabajado, porque cuando llega, y hablo de hospitales psiquiátricos, de acuerdo, hablo de fomento económico en Puerto Rico, de cantidades de empresas, todo cuando van a hacer un cambio dice, hay que hacer algo nuevo, y yo digo equivocado. No, tenemos que hacer algo diferente, yo digo equivocado. Porque la Biblia tiene la respuesta puntual a todas las cosas que el ser humano tiene que hacer. Entonces, la palabra de Dios dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el buen camino? Y andad por él. Algo bien interesante es esto. Si usted llegó a un punto de progreso y usted dice, tengo que cambiar, es un error. Usted tiene que buscar ¿qué hizo usted para llegar donde está? Es lo primero que tiene que analizar. Segundo, que usted tiene que analizar qué desvío hizo usted o qué desvío hizo el ambiente, que usted, aprovechando las competencias que tiene, entonces eleva a otro nivel para seguir adelante. Por lo tanto, el doctor Batista dice que en este momento tenemos que pararnos y ver de dónde salimos, qué cambió, para poder reencauzar lo que tenemos. La segunda pandemia que tenemos hoy es consecuencia de la primera. Primero, sustituimos lo espiritual por lo material. En otras palabras, las grandes universidades nos educan para ganar dinero, nos educan para tener posición social. Aquí en Puerto Rico hicimos lo mismo. No sabemos que un caos fue cuando salimos del campo a la ciudad. Y entonces comenzamos a separarnos de familia, a deteriorarse la comunidad en aras del progreso, y la vida espiritual se quedó atrás. De ese punto de vista destruimos la familia. ¿Por qué destruimos la familia? Porque aquella reunión de hogar, de comer juntos, de compartir juntos, se rompió. Se fue la mujer a trabajar, se fue el hombre a trabajar, se fue el hijo a estudiar, y el hogar se convirtió en lo que yo le llamo un hogar dormitorio, donde solamente vamos a dormir. Por eso en el día de hoy, con la pandemia, tenemos problemas, porque no sabemos cómo convivir. Y ha aumentado el maltrato de niños, la matanza de niños aquí en Puerto Rico, en otros lados, la matanza de mujeres, los divorcios ya planificados. Olvidamos los valores. En otras palabras, anteriormente, los valores eran algo peyorativo en la educación de un niño. Hoy los valores se sacaron de las escuelas. No se enseña moral y cívica, no se enseña nada. Entronamos en la corrupción. Antes se decía, diga, don fulano mandó a buscar esto al mercado. Y solamente había que decir don fulano e inmediatamente la persona. Pero ahora cambiamos ese don fulano por un puesto político. Y hemos convertido a la sociedad en una sociedad corrupta. La educación ha sido cognitiva, no formativa. En otras palabras, tenemos bastante conocimiento. Somos los enanos espirituales más avanzados que ha existido sobre la tierra. Una cabeza bien grande y una conducta bien enana. Si no, pregúntenselo a los choferes cuando van por la carretera. A ver cuántos pleitos no nos encontramos en la carretera. Ok. Me tocó ser este año el orador principal, o uno de los principales, a nivel de plenaria, del 8º Congreso de Salud Mental de la Nación Mexicana en Tabasco. Y ahí presenté lo que se llama Familia en Crisis y Prevención, y el problema serio que iba a haber. Y como algo profético, todo lo que está pasando en la familia lo presenté en ese congreso. Fui el orador
o uno de los oradores principales en el Congreso de Salud Mental, y en la segunda conferencia voy a hablar de lo que hablé específico en ese Congreso. Estamos en una transición, o sea, en un mundo que era de familia a un mundo que era de políticos, a un mundo donde la sociedad, en vez de girar sobre el barrio, la comunidad, gira a través de todo lo que sea televisión, lo que sea medio social. Lo que hice y he hecho con todo lo que yo hago, lo patentizo. Es el único material cristiano que tiene patente científica. O sea, yo todo lo que hago lo patentizo porque la palabra de Dios tiene la verdad. Y lo podemos probar científica. En la segunda conferencia le voy a hablar a ustedes también sobre lo último que estamos haciendo también con la palabra de Dios para ayudar a la gente a sobrevivir esta pandemia. Este concepto que voy a tratar con ustedes también es aprobado a nivel mundial por la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, de los cuales fui uno de los primeros en trabajar, ¿verdad? Y he creado el centro académico, porque hoy en día el problema que la gente no sabe es que es un mundo de adictos. Quítenle al boricua el arroz para que ustedes vean. Quítenle al argentino la carne para que ustedes vean. Quítenle a los dominicanos el mangú para que ustedes vean y la carne de cerdo. En otras palabras, estamos enfermos de lo que nos gusta. Por lo tanto, es una sociedad adictiva. Así que parte de este material es de construir el concepto adictivo que tiene la persona si quiere sanar. Este programa que voy a presentar en 3 partes fue y todavía está en proceso de ser vigente nuevamente. Fue el modelo especial para la nación mexicana en el área de Tabasco para trabajar con la delincuencia y sobre todo con la delincuencia juvenil y los problemas a las familias. Tomé a todo el Tribunal de Justicia de Guatemala, todo el que toca a un niño en Guatemala para trabajar, porque mi teoría era que los que iban a estar sufriendo de esto iban a ser los niños. Aquí tengo un libro. Este libro dice Sancho Panza para presidente. Lo escribí hace 40 años, donde profetizaba la migración de niños a través de todo el continente. Y se ha cumplido exactamente 40 años. Conocí a un niño guatemalteco que estaba en la escuela cuando el Señor me dio la oportunidad de crear el primer manual educativo de la nación americana de cómo vivir y trabajar juntos en la Universidad de Massachusetts. Por lo tanto, le predije a ellos todo lo que iba a pasar con la migración, porque ahí están, por Guatemala, es la puerta de entrada de la miseria de Latinoamérica para tratar de llegar a Estados Unidos, y todo impactando a la niñez. Vayan apuntando. El problema es, olvidamos la familia, olvidamos la niñez. Próxima. Le hablé a miles y miles de padres en escuelas, a niños, sobre cómo podían procesar los cambios que habían de venir. En todos los sitios que fui en Latinoamérica, en México, en Colombia, cuando yo voy a una escuela o a una universidad y le pregunto y le digo, le quiero preguntar, pero no me digan nada, yo le voy a responder, ¿cuáles son las últimas 3 emociones que han vivido en tu vida constantemente y que te han afectado en las relaciones de familia? No me la digan, yo le voy a decir, la ira, la tristeza y la amargura. Si alguno de ustedes lo cree, por favor levante su mano. 100% levantaban las manos de que son las emociones prioritarias que determinan si una nación, si una familia está bien. Cuando no se maneja la ira, viene el maltrato de los hijos de las mujeres. Cuando no se maneja la tristeza, viene la depresión y la marihuana. Cuando no se maneja la amargura, viene la heroína. Y cuando todo eso junto, aumenta la criminalidad y el distanciamiento en la sociedad. Este material ganó el Premio Nacional de Salud Mental
en calidad de la nación mexicana en el Hospital de Alta Salud Mental de Tabasco. O sea, no estoy presentando nada nuevo, estoy presentando algo que ha sido extremadamente probado a través de la historia. La sociedad pierde su identidad. Cuando esa sociedad pierde su identidad, entra en un estado de deterioro cultural. O sea, Puerto Rico, donde está ahora, Argentina y todas las naciones de Latinoamérica, su problema serio fue que perdieron su identidad cultural. Ya no es la misma, ¿de acuerdo? En todos los sentidos. Segundo, cuando la generación que emerge pierde la esencia de dónde viene y para qué llegó, se pervierte y la corrupción domina. Todos los niños en Puerto Rico de los campus estudiaban para salir adelante. Los niños de hoy estudian para ganar más dinero, ¿verdad? Y para hacer otras cosas. En ese momento hace falta desarrollar una nueva generación. Y esa es mi primera parte. Necesitamos desarrollar una nueva generación y ese es el libro Operación Josué. ¿Cómo una sociedad puede cambiar? No va a cambiar porque se acabe el virus, jamás. No va a cambiar porque van a aparecer otro virus, otras enfermedades. Solamente una nación cambia si la gente cambia y la gente solamente cambia si la niñez cambia. El proverbio africano, para criar toma más que un hogar, toda una ¿qué? Una villa. Los niños de antes estaban protegidos por la comunidad. A la comunidad no le interesa la vida de nadie. Cuando el crimen trastoca el concepto de hogar, comienza el principio de la destrucción social. Otra vez, cuando el crimen trastorna el concepto de hogar, comienza el principio de la destrucción social. Aquí nosotros estamos en Puerto Rico luchando por una comida que desapareció o que no se dio, que iba para personas que estaban necesitadas. Génesis 4:10 dice, y le dijo Dios al hermano de Abel, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuántos crímenes se están cometiendo, sobre todo aquí en Puerto Rico y en todo lado, en la familia? Se dice, oigan bien, que el sitio más peligroso para vivir ahora es el hogar. El más peligroso. Ahí donde están todos los pleitos, ahí donde están todas las desavenencias, ahí donde están todos los maltratos, ahí donde están todos los crímenes. Por lo tanto, Dios quiere que entendamos, y estoy puntualizando esto, porque si no dedicamos a la familia y sobre todo a la niñez, estamos en camino de destrucción total. ¿Qué es epigenética? Epigenética significa que cuando hay un cambio social, oigan bien, el organismo del ser humano no está preparado para vivir. Y al no estar preparado para vivir, se queda lo que se está llamando estrés postraumático. Puerto Rico está en un punto crítico de verdad. En primer lugar, una criminalidad. En segundo lugar, una corrupción. En tercer lugar, niños criando niños. En cuarto lugar, hogares separados. En quinto lugar, un ciclón. En sexto lugar, unos terremotos. Y ahora ¿una qué? Una pandemia. El ser humano no ha sido preparado para estas etapas. Por lo tanto, el problema que se nos avecina es bastante grande. Y aquí le estoy diciendo a la iglesia tiene que prepararse, porque ¿a quién iremos? Dice la Biblia. Solo tú tienes palabra ¿de qué? De vida. Y es por eso la intención de preparar a la iglesia para trabajar en estos conceptos. Es imposible cambiar al hombre, y voy a hacer mucho énfasis en esto, sin desarrollar ¿al qué? Al niño. Imposible. Déjeme decirle algo conmovedor, que duele hasta lo último de la fibra nuestra. América Latina es la región de niñas embarazadas.
tenemos 193 millones de niños y adolescentes. En otras palabras, la tercera parte de los habitantes de nuestro continente son niños. Y son niños nacidos de niñas de menos de 18 años. ¿De acuerdo? Los partos de menores de 14 años siguen en aumento en América Latina y están impactando la salud mental, física y de desarrollo vital. Oigan bien, los países de América Latina tienen la tasa más alta o la segunda de embarazo en adolescentes en el mundo. Solamente África le gana. Ahora, cuando ustedes piensan en 193 millones, ¿cuánto hay en Puerto Rico? 7. En República Dominicana, 10. ¿De acuerdo? En Guatemala. O sea que estamos diciendo que todo Centroamérica, todo el Caribe y la parte inicial de Sudamérica, la mayoría son niños que no tienen la preparación para seguir adelante. Si no nos damos cuenta, es triste. Oigan bien, la América Latina y el Caribe continúan siendo las regiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazo en adolescentes. Y Puerto Rico no escapa de eso. En México se acaba de hacer un estudio en la región de donde vive el Chapo, donde el 45% de los niños quieren ser capos de droga, pero no han venido a Puerto Rico ni a otros países, porque lo que están dirigiendo las bandas y los puntos son ¿qué? Jovencitos también. Por lo tanto, estamos acercándonos a una sociedad. Y quien me diga a mí que esto que vino ahora fue la pandemia, no, esta pandemia ya existía, ¿de acuerdo? Esta pandemia lo que va a hacer es magnificar la incapacidad de nosotros de vencer la primera. Voy a ser rápido con esta, pero ustedes ya la han visto quizá. Antes, todos los niños querían ser maestros, policías y bomberos. Símbolos de dignidad, de integridad y de servicio, ¿de acuerdo? Todos los puertorriqueños, dominicanos y en todo Centroamérica decíamos somos pobres pero honrados. No teníamos orgullo de la pobreza, pero sí de la honradez. Ahora lo que dicen es, no me dé, ponme donde hay que yo sé coger. Todos los padres, de acuerdo, le decían a sus hijos, ¿qué dirán de nosotros los Batistas? De acuerdo, los Ortiz. Había un orgullo de la ¿qué? De la familia. Hoy los matrimonios que están todavía juntos son porque hay dos tipos de personas. Las mujeres que soportan, ¿de acuerdo? Y los hombres que no le importa. Ese es el problema que estamos teniendo. Anteriormente, todos los niños sabían que era deber, que era derecho y que era disciplina. Porque los padres decían, corríjanmelo, ¿verdad? Y después me llaman a mí. ¿Qué es lo que el doctor Batista está diciendo? Que el tejido social que estaba ¿dónde? En la familia, ¿dónde? En la escuela y en la ¿qué? Sociedad cambió abruptamente y ya existe un deterioro. Ok, hay muchas personas en este momento, cristianos que conozco, que están en posición de derrota. Esto no lo cambia nadie. En Santo Domingo decían, esto no se sana ni con el médico chino. O sea, ya estoy llorando para que el Señor venga pronto. O sea, se ha metido un espíritu de Jonás, ¿de acuerdo? Que para que se cumpla lo que yo digo, quiere que se muera el mundo entero. No una cuestión de misericordia de Dios, eso quiero. Por lo tanto, hay quienes tienen apatía. Bueno, ya yo sé cómo está la cosa, mejor me quedo así. Pero el Espíritu de Dios, que trabaja en un mundo que se está perdiendo, es un espíritu de conquista. ¿De acuerdo? Porque mientras más negra es la noche, más alumbra la claridad del Evangelio. Aquí está la mentalidad que se necesita en el día de hoy si queremos hacer un cambio. Número 1, cuando el pueblo de Israel marchaba en grupo de 3. Las 3 primeras tribus que marchaban era la tribu de Judá, la tribu de la esperanza. El Evangelio es un evangelio de esperanza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quien pierda la esperanza le entregó al mundo, al enemigo. Cristo en nosotros, esperanza de ¿qué? De gloria. Por lo tanto, somos personas de esperanza. Segundo,
y sacar, entendidos en los tiempos. Lo que nosotros debemos de entender, ahora estamos predicando catástrofe, juicio y condenación. Sí, Señor, eso va a venir, nadie lo quita. Sin embargo, los entendidos de los tiempos deben conocer que ahora es el momento, ¿de acuerdo?, para calmar el miedo, ¿de acuerdo?, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros bien claramente, ¿de acuerdo?, que cuando nosotros, oigan bien, obedecemos, la obediencia obra ¿qué? Paciencia, ¿de acuerdo? Y la paciencia obra ¿qué? Obra fe. Si nosotros creemos que este es el momento para estar buscando cómo socorrer al desvalido, para estar buscando cómo ayudar al desprotegido, entonces nosotros estamos dentro de los hijos de Isaacar que van a marchar hacia adelante. Pero para eso hay que ser valiente. La tercera era ¿quién? La tribu de ¿quién? De Zabulón. Ese es el tipo de creyente que se necesita en esta hora. ¿De acuerdo? Un tipo de creyente que sepa que tenemos la oportunidad tremenda de hacer grandes cambios. Hay 3 principios que la iglesia no ha captado de para qué fuimos creados. Y se lo voy a probar. La Biblia dice creced, multiplicad y dominar. Nosotros fuimos llamados a crecer. Fuimos llamados a ¿qué? Multiplicar y fuimos llamados a ¿qué? A dominar. Son 3 principios que usted no va a entender este texto hasta cuando vayamos finalizando. No lo va a entender. ¿Por qué? Ahora, hay un texto que con algunos lo he compartido que dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. No dijo que me dio otro hijo. ¿Me ha qué? Sustituido. Es una cosa muy diferente a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y algo que yo invito a los teólogos, a los grandes teólogos, a los grandes conocedores de la Biblia. ¿Qué significa esa última frase de la Biblia? De ese versículo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Desde que la familia se rompió hasta que la familia no vino a la próxima generación, jamás la tierra había adorado a Dios. ¿Sabe lo que le estoy tratando de decir? Que el enemigo es sabio, sabe que si destruye la ¿qué? La familia. Y lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo está a prueba la ¿qué? La familia en medio de una pandemia. Noé, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta ¿qué? Generación. Ahora viene la próxima ¿qué? Generación. Y esa generación tiene 2 palabras clave. Las 2 palabras clave que tiene esa generación son justo, ¿de acuerdo? Y familia. Justo y qué? Y familia. O sea, cuando volvemos otra vez a habitar por los principios de Dios, la familia bendecida. Aquí es el caso de Sara y Abraham. Es el caso que yo le llamo el temor y la esperanza. Ellos sabían que Dios le había prometido un hijo, pero el miedo se entronó de ellos porque habían perdido la ¿qué? La esperanza. Y entonces ella consintió en que el esposo habitara. Y Abraham no tuvo tampoco la precaución de no ¿qué? De no hacerlo. El temor y la esperanza vienen juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento la única cosa que nos va a ayudar es si entronamos la ¿qué? La esperanza en medio del temor que hay. Y entonces luego vino José. Dios le dio un sueño de conquista. Dios levanta una nueva generación con José. Y inmediatamente que hay ese llamado, viene la sentencia de muerte. Quisieron matarlo. La orden fue llevarlo a la tierra de la promesa. Era la orden que él tenía. Pero los hermanos perdieron la ¿qué? La esperanza. Entonces,
Él tenía certeza de ¿qué? De un destino. Y aquí es algo increíble que deben conocer las personas que son líderes en el tiempo que vivimos. Nadie me hace nada a mí, ni a ti, nadie. La persona que hace algo, hace mostrando lo que era. Te pudo engañar hasta que mostrar lo que era. Cuando los hermanos de José fueron a decirle, perdónanos por lo que hicimos, ¿qué dijo Dios a través de José? ¿Eso es plan de quién? De Dios. Ustedes no me han hecho ¿qué? Nada. Aquí viene el otro principio. No es momento de enchismarse, no es momento de separarse, es un momento de unidad para la marcha. El ataque a Moisés. Cuando surge Moisés, que es la nueva esperanza, la próxima ¿qué? Generación. Y aquí quiero que ustedes estén claros. Dios trabaja con generaciones y comienza con niños para crear generaciones. Así que este es un momento de trabajar cuál va a ser la próxima generación. Lo primero que quisieron hacer con Moisés fue la persecución de muerte. Luego, las 3 propuestas, cuando ya Dios lo iba a utilizar, Satanás le dijo, déjame los hijos, déjame la pareja y déjame los recursos. Ningún creyente que quiera trabajar va a tener más problemas que estos 3. Se le va a atacar la familia, 1. ¿Dónde va a comenzar? Con los hijos. 2, con las parejas. Y 3, con los recursos. Si no entiende que los recursos no son las vacas, no son los becerros, no son los bueyes, nada de eso. Los recursos son para adorar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué esta generación cambió? Porque ha estado usando los recursos simplemente en contra de lo que Dios ha dicho. Y entonces vino la preparación para la conquista. Y esto tenemos que volver a entender. Cada vez que en la Biblia hubo una pandemia, se mandó a que el pueblo de Dios se quedara dentro del hogar. Vuelvo otra vez. Cada vez que en la Biblia hubo una pandemia, se mandó al pueblo de Dios que se quedara ¿dónde? Dentro del hogar. O sea, volver otra vez al concepto de un hogar de comunión, ¿de acuerdo? Y cuando ya estaba listo, Moisés se para a orilla de un río a orarle a Dios. Dios, mete tu mano. Y Dios le dijo, Moisés, no es tiempo de orar. Dile a este pueblo que marche. Este es un tiempo de trabajar. Este es un tiempo de marchar. Este es un tiempo de unir la familia. Este es un tiempo de comenzar a reconstruir el hogar primero en la comunión y luego comenzar a salir al pueblo. Pero murió José. Y oigan lo que dice la Biblia. Siempre menciona la Biblia la palabra generación. Y la generación que entró con él. Y surgió una nueva generación fuerte. ¿De acuerdo? Porque fue educada, trabajadora. Pero un rey no conocía a José y ordenó, ¿verdad? Porque le causó miedo el crecimiento del pueblo. ¿Saben qué? El enemigo le tiene miedo a cuando la iglesia crece. Y la iglesia a veces crece y no entiende por qué creció. Porque hay una disparidad ahora mismo en la iglesia, que el crecimiento de iglesia no ha sido igual a cambio social. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo con iglesia creciendo la sociedad no cambia? Vino entonces lo siguiente, la opresión para separar la familia, exceso de trabajo, impuestos para los recursos y muerte para los varones. Otra vez el enemigo trabaja en detener la próxima ¿qué? Generación que viene. En la próxima ¿qué? Generación. Y esta semana hemos tenido una señal poderosa de esa, cuando la mayoría aquí comenzaron a morir niños. Y en todo Miami, los jóvenes de 20 años. Están muriendo niños ahora también. Se necesita una convicción profunda para emprender una transformación. Rahab era una prostituta, era una ramera, pero ella, mirando lo que estaba pasando en el ambiente, dijo esta palabra: yo sé que Dios le ha entregado a ustedes este territorio. Todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes.
Eso está pasando aquí y en todo el mundo. ¿De acuerdo? Especialmente los gobernantes. Tienen miedo. Y esa mujer dio la voz. Yo tengo que tener conciencia de que esto que está pasando es parte de que Dios quiere hacer algo grande con la iglesia. Pero la iglesia tiene que ponerse, como decimos, los calzones bien puestos para poder trabajar en todas las áreas de la sociedad. En todas las áreas de la sociedad. Pero el pueblo, ya cuando se había sentado, estaba muy cómodo. Dice la Biblia que, mira, abrían la boca y les caía la comida. ¿De acuerdo? O sea, ya estaban tan prósperos como están los cristianos hoy día. Tan prósperos, ¿de acuerdo? Que estaban demasiado dormidos en el progreso que habían tenido. Y entonces dijo Josué, no, aquí hay algo. Queremos una nueva, ¿qué? Generación. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Con esta generación no había sufrido, ¿qué? Nada. Igual que la de los hijos nuestros no han sufrido, ¿qué? Nada. Le hemos dado todo lo que, ¿qué? Que quiera. En el método de él dijo, vamos entonces a trabajar con estos niños y vamos a circuncidarlos para que sepan lo que es sacrificio por amor de Dios para seguir adelante. Y entonces llegó ahí y celebró la Pascua. Dos cosas interesantes, circuncisión y la Pascua. Otra vez volver a ¿qué? A comunión al pueblo. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó el comandante del ejército del Señor. ¿Saben quién llegó? El comandante del ejército del Señor. Y yo no tengo la duda que ese comandante del ejército del Señor está latente en este momento para socorrer la iglesia, para levantar una nueva generación, para que haya el dominio que tenemos que ejercer en la comunidad. Y entonces dice que se le envió a quitar los calzados. 3 veces en la Biblia se han mandado a quitar los calzados. La primera vez cuando Dios iba a liberar, y siempre es cuando hay liberación. Cuando Dios iba a liberar, a Moisés le dijo, quítate los calzados, ¿de acuerdo? Porque está pisando terreno santo, ¿de acuerdo? Luego, el segundo fue, antes de Josué, son 4. Antes de Josué, hay un hombre, oigan bien, en la vida de Israel, que no quiso levantar generación, para que no se perdiera la descendencia de una tribu, y Dios le quitó los zapatos y los mandó a colgar. Y hasta el día de hoy, en esa área, se llama la casa del descalzo. La casa del descalzo. En otras palabras, quien no quiso extender la generación. Luego fue con Josué. Le dijo a todo el príncipe de los ejércitos de Dios, le dice a todos, quítense los calzados. Manda a quitarle los calzados. Porque vamos a la conquista. ¿Sabe qué significa quitar los calzados? Quitar el orgullo, quitar la prepotencia, quitar la autosuficiencia, ¿de acuerdo? Y es volver otra vez al camino correcto. Y cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, volvió a mandar a quitar los zapatos. Pedro, este liderazgo es de humillación. Este liderazgo es de entrega, este liderazgo es de servicio. Este no es un liderazgo de publicidad, no es un liderazgo para el que más like tenga en la televisión, no es un liderazgo para que le pagan más en los medios para que estén presentes. No. Este es un liderazgo para servir. Sigo adelante, por favor, voy casi terminando. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y oiga bien otra vez, y murió toda ¿qué? Aquella generación. ¿De acuerdo? Pero esos padres volvieron a acomodarse y no se ocuparon de la próxima ¿qué? Generación. Y entonces dijo, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que le había ¿qué? Hecho. ¿Y sabe qué? Y una vez que la generación en la cual Dios eleva una nación se pierde, la que surge, dice, después los hijos de Israel hicieron los malos ante los ojos de Jehová
y sirvieron ¿a qué? A los Baales. Esta es la generación que tenemos en casi todo el continente latinoamericano. Una generación que ha olvidado la enseñanza de los padres. Aquí le voy a dar los pasos que se dan. Usted no tiene, yo le digo, yo estoy dando clases de ciencia política en varias universidades. Este material es un material que también estamos preparando los líderes para el futuro en la Universidad de México. Este material lo he llegado a inscribir como una maestría en ciencia política moderna que se da en la Universidad de Tabasco. Y le voy a decir que no hay que estudiar mucha política, lo que hay que entender la Biblia cómo trabaja. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles fueron los pasos que destruyeron? Y ustedes me van a decir a mí, si esto no es lo mismo que está pasando en Puerto Rico, en Argentina, en República Dominicana, en México, en todo lado, y está pasando ahora en Estados Unidos. Los pasos del proceso de corrupción no escucharon a los padres. Lo primero, se desviaron de la enseñanza a los padres. Segundo, reinó el soborno. Tercero, se pervirtió la ley. ¿Dónde está pasando? Aquí y en todo lado. Si nosotros queremos hacer un cambio, tenemos que entender la palabra y ajustarnos a lo que la palabra dice y hallaremos descanso para nuestras almas. Miren los conceptos. Las etapas que está pasando en Latinoamérica, la misma. Abandonaron el camino ¿de qué? De los padres. Se volvieron tras la ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar y luego pervirtiendo el derecho y no respetaron la ley. Nadie, ningún politólogo, ningún economista, ningún conferenciante puede cambiar que esos son los principios que están gobernando la sociedad en el día de hoy. Y aquí en Puerto Rico, en este momento, con el lío que tenemos de los de FEI, de la gobernadora sustituto, de todos los problemas que tenemos en la Cámara, lo mismo está pasando en todos lados. La elección, el doctor Batista tiene en su libro de ciencia política, gracias a Dios, fui el inventor del voto castigo. Lo escribí hace años, mucho antes que nadie hablara de él. Y el voto castigo es que de hoy en adelante, o de hace más de 20 años en adelante, ningún político ha ganado una elección. La gente escoge para castigar al que estaba. Otra vez, la gente vota para castigar ¿a quién? Al que estaba. La gente no elige ¿qué? Líderes. Eso se llama voto castigo. La primera vez que eso ocurrió en la Biblia, después que vino ese problema. Primero, Saúl llegó por el voto ¿qué? Político, castigo, porque los hijos de Samuel habían roto la continuidad del proceso de la familia. Y cuando Saúl subió con la misma teoría política de hoy. No cambió, política de imagen. Era alto, apuesto, elegante, de acuerdo. Lo que se busca, el perfil. ¿Quién era David? Pequeñito, injusto, ¿verdad? Medio debilucho, no tenía ninguna ¿qué? Apariencia de ser un líder. Pero aquí es donde se desvían los dos conceptos. El concepto de política y el concepto de Estado. Que ahora, en este momento, está dañando al mundo. ¿Qué es la política? El arte de alcanzar, mantener y evitar que el otro llegue al poder. ¿Qué es el Estado? El reconocer Isaías 33, 22, que nadie gobierna. Dios es el rey, poder ejecutivo. Dios es el legislador, poder legislativo. Dios es el juez, poder judicial. Y ningún cristiano, muy poco cristiano, saben la diferencia entre qué es política y qué es Estado. Y es por eso que también en la tercera conferencia voy a hablar un poquito de la diferencia de cómo podemos cambiar ese escenario. Sigo adelante porque yo voy entrando en la parte final. Resultado de un voto castigo. Dígame si esto no está pasando en Venezuela, no está pasando en Nicaragua, no está pasando en todos los sitios donde ha habido un voto así. Se utilizan los ¿qué? Los jóvenes. Se le da nombramiento ¿para qué? Utilizarlo. ¿Utilizará a quiénes? A las mujeres.
El Estado se hará dueño ¿de qué? De las propiedades. Los jefes militares serán los ¿qué? Administradores. Los sumirá en la ¿qué? En la miseria, y llegará el momento del deseo de un cambio. ¿Y sabes qué? Lo que subieron a Saúl y lo que subieron a donde David fueron exactamente la misma persona. ¿Sabe quién eran? Los amargados de corazón. ¿Los qué? Los endeudados, los pobres de la tierra. ¿Cuál fue la diferencia? En que David tenía el concepto de ¿qué? De Estado, ¿de acuerdo? Y no se atrevió a manipular, a utilizar situaciones para derrotar al que estaba en el trono, sino que esperó paciente para que Dios hiciera su ¿qué? Su voluntad. Ahora salimos a la calle en todos los países del mundo a tratar de quitar al que está, ¿me entiende? Para entronar al que está apoyando todos los desórdenes que puedan haber. Sigo adelante y voy con esta termino. ¿Qué pasaba con la iglesia en ese momento? Todo el mundo conoce bien el libro, el texto de Jeremías 6:16, pero nadie ha leído el contexto en que ese versículo que dijo, volvé a la senda ¿qué? Antigua, de donde comenzamos. ¿Sabe por qué? Porque las noches en la ciudad se había tornado peligrosa. ¿Está así en Puerto Rico y en toda Latinoamérica? Número 2, porque la tierra se llenó ¿de qué? De violencia en cada ciudad. ¿Está así en toda Latinoamérica? La maldad ha aumentado. ¿Está así en toda Latinoamérica? Nadie quiere oír la verdad de la situación. Todo el mundo lo que quiere es que den palabras de bendición. El mal comenzaría a tocar la nueva generación. ¿Está pasando eso en Latinoamérica? ¿De acuerdo? El mal tocaría a la juventud. ¿Está pasando eso en Latinoamérica? La economía sería afectada. ¿Está pasando eso en Latinoamérica? El matrimonio perdería la lealtad. Oigan bien, se pronostica 368,000 divorcios ahora mismo con la cuestión de la pandemia. Y eso es poquito. El matrimonio, la avaricia corroerá ¿la qué? La sociedad. ¿Está pasando eso en Puerto Rico? El ministerio se convierte en un negocio. ¿Está pasando eso en Puerto Rico y en el mundo entero? El mensaje es motivacional, no de confrontación. Está pasando. Amados, tenemos que volver a las Escrituras y buscar los puntos críticos que nosotros debemos. Yo le invito a que lean otra vez Jeremías 16, del 1, de Jeremías 6, pero desde el 1, 16, desde el 1 en adelante. Voy ya terminando. ¿Qué debemos hacer? Número 1, la iglesia debe estar enfocada en recobrar el sentido de la familia pueblo. Debemos preparar cientos y cientos y cientos de maestros, para que vayan a las escuelas públicas, para que vayan a las universidades, porque nosotros nos hemos desviado de cuál es el propósito original. Volver a aprender de cómo se vive en familia. La prioridad es levantar una nueva ¿qué? Generación. Tenemos para preparar para una nueva generación. Fuimos creados para crecer, multiplicar y ¿qué? Y transformar. Pero nos hemos creado para tener un hogar, tener unos hijos, prosperar. Y ahí nos hemos quedado. No tenemos el espíritu de ¿qué? De transformación. Ese se ha perdido. Operación Josué es el papel de la iglesia. Como dije, necesitamos miles de profesores, más personas desarrolladas en la teología de identidad. Gracias a Dios, Dios ha hecho un milagro. Tenemos con nosotros al director de Ciencias Genéticas de la Universidad de México, uno de los más grandes genetistas que existen y psiquiatras que existe casi en todo el mundo. Tenemos uno de los mejores neurocirujanos a nivel mundial. Se acaba de unir a nosotros la directora de la Asociación de Cardiopatía y Cardiología Infantil. O sea, estamos tratando de buscar personas
Y no que son cristianos todos, no estamos pensando cristianos. Es personas que le crean ¿a quién? A Dios. Porque nosotros definimos cristianos como que esta es la iglesia mía. No. Más personas desarrolladas. Necesitamos más jóvenes en ciencia de Estado. Señores, si no lo hacemos nosotros, el mundo lo está haciendo. ¿De acuerdo? Y operar en victoria, no en el pensamiento de Jonás. Señor, ven cuando tú quieras, pero yo voy a trabajar como si tú no llegaras nunca. Esa es la profecía de Dios para nosotros. Acabo de terminar esta primera conferencia, ¿verdad? Sé que es mucha información, pero yo lo que quiero es, como dejo con ustedes, las transparencias, ¿verdad? Para que ustedes poco a poco vayan y busquen las escrituras y vean lo que es seguido un hilo, cómo se originó la vida con Dios y cómo estamos ahora y qué debemos de hacer. Así que buenos días, ya terminó esta primera parte. Aquí le doy las gracias a nuestro querido hermano Pastor Abdía y Luis y la Junta Directiva, quienes prestaron este espacio para hacer esta grabación que va directamente para llegar a toda Latinoamérica, esta conferencia. Gracias, doctor Batista. Usted nos confronta con nuestra realidad. Necesitamos una nueva generación. Necesitamos que la iglesia esté trabajando en una nueva generación. Necesitamos trabajar con los hombres y mujeres de la iglesia y necesitamos trabajar con los hombres y mujeres de la comunidad. Gracias, doctor Batista. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, pero queremos volver a insistirle. Al-Falid está auspiciando estas conferencias y Al-Falid quiere conectarse con usted para ayudarle a desarrollar el programa de alfabetización en su congregación. Cerramos este encuentro con el video de Al-Falid y nos encontramos mañana otra vez a las 10 de la mañana. Recuerde, hágale preguntas al doctor Batista a través del mail de Al-Falid, alfalidargentina@gmail.com. Él está listo para contestarlas. Que Dios le bendiga. En el año 1929, en Filipinas, el misionero Frank Laubach desarrolló el método para alfabetización de adultos que se ha traducido a más de 300 idiomas y usado en más de 100 países. Cuando en 1970 Laubach muere, se estima que más de 100 millones de personas habían aprendido a leer y escribir con su método. Por eso se le llama el apóstol de la alfabetización. En castellano, Al-Falid Internacional fue fundado en 1961 por Luisa y Justo González junto a Eulalia Cook, que tomaron como base el método Laubach y lo adaptaron para Latinoamérica. Al-Falid Internacional está trabajando en casi todos los países de habla castellana de América, comenzando en Haití y proyectándose con el método en portugués a Mozambique, Angola, Sudán, Guinea-Bissau y Portugal. Al-Falid recibió el primer premio de alfabetización de la UNESCO en 1983 y también recibió un reconocimiento especial por los programas en Guatemala. En 1988 trajimos el programa Al-Falid a la Argentina y por casi 6 años lo desarrollamos para luego delegarlo a otra institución. Sin embargo, retomamos la tarea con Al-Falid a fines del año 2018 y junto con los instructores que reencontramos, vino a estar con nosotros el pastor Roberto Pérez, cofundador de Al-Falid Internacional Inc. Roberto nos animó a renovar la visión y nos trajo la noticia de que el actual presidente, don Joseph Milton, destinaba un importante aporte para trabajar el primer año. Así, renovando la visión y con los fondos necesarios,
nos pusimos a la tarea de editar los materiales, renovando y modernizando a todo color los libros de la biblioteca del hogar de Al-Falid. Desde fines de noviembre del 2018, realizamos cursos de capacitación de maestros voluntarios en Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, San Luis y Chaco en la zona Huichí. Hemos capacitado a más de 200 maestros alfabetizadores voluntarios que ya están trabajando con cerca de 350 alumnos iletrados. Pero si en Argentina hay un 5% de iletrados, según estadísticas oficiales, que son más de 2 millones de adultos, hay mucho camino por recorrer. La estrategia es sencilla. Comenzamos con un contacto con iglesias evangélicas, con la formación de maestros alfabetizadores voluntarios. Estos, a su vez, encuentran iletrados, nos informan a través de nuestros coordinadores, les enviamos el material gratuitamente para alfabetizadores y alumnos y vamos siguiendo el avance del aprendizaje. Con el método Al-Falid, la persona que no sabe leer y escribir lee su primera página ya en la lección inicial y puede aprender a leer y escribir en tan solo 3 meses. Actualmente, esperamos comenzar a trabajar en las cárceles de la provincia de Buenos Aires a partir de febrero del 2020, a la vez que nos estamos extendiendo a Málaga, España, donde un matrimonio misionero está trabajando en campamentos de refugiados. Estamos comprometidos a erradicar la esclavitud de la ignorancia y el subdesarrollo, enseñando a los iletrados a leer y escribir. Yo soy Gregoria Quintana, tengo 73 años. Nací en provincia de Formosa, Palo Santo, nací y me crié ahí. No me fui a la escuela, no conocía a la escuela, no sé cómo era la escuela. Y ahora acá recién que empiezo a conocer y quería aprender a leer. Y nada, no podía hacer porque veía que había letras, pero yo no entendía. Y quise aprender a leer, a escribir. Cuando yo empecé a estudiar el Al-Falid, me parece fácil para mí y aprendí. Porque me enseñaron, ustedes me enseñaron la letra, qué letra es, todo. Y con los cuadernitos. Es linda para aprender a leer, para saber la calle dónde va. Porque cuando uno no sabe leer, no tiene rumbo. Al-Falid, alfabetización para todos.